Empezamos. Hola, hola a todas mis amigas. Hola. Gracias por estar aquí conmigo. Les agradezco de antemano su presencia y su colaboración a esta idea que se me ocurrió después de tantos años de no subir ningún video sobre pandas y pandas. No quiere decir que esto haya desaparecido en mi vida. Pues ya había hecho más videos, pero ahora estoy armada con una comunidad de amigas tan increíbles que también tienen hijos con pans y pandas, pero también son increíbles mujeres luchadoras y profesionales. Entonces este video le puse como título Primeros Pasos o el Kit de Emergencias. Y la intención de hacer este video es de armar a los padres de familia que están pasando por este proceso de pans y pandas con la información o los tips que a mí como mamá y a nosotras como mamás más bien nos hubiera gustado saber sobre ese primer brote, ¿no? O conocer esto. Entonces, antes de empezar, sí quiero decir algunas cosas importantes, que las cosas que vamos a decir aquí son cosas que personalmente como madre nos hubiera gustado saber, pero cada padre de familia debe de estar consciente que los casos de PANS y de pandas se diferencian de paciente a paciente. Mi hija tuvo unos síntomas que los hijos de Rosy, de Dani, quizás no tuvieron. ¿Verdad? Porque cada caso es diferente y hay que tenerlo esto en cuenta. Entonces, por eso esto lo hace este tema más complicado para proveer recomendaciones que le puedan servir a todo mundo. Por eso lo que vamos a decir aquí es una cosa muy básica que creo que la mayoría de los padres de pandas y pandas sí hemos hecho o entendido. Con eso dicho, este grupo de mamás no nos podemos hacer responsables de que sirvan o no ciertos pasos o sugerencias. Cada padre debe de seguir su propio criterio para investigar y educarse en fuentes verificadas. Reitero, fuentes verificadas, ¿verdad? Y con médicos educados en esto, y esto es de alta importancia. Y esto lo necesitamos para de veras ver una sanación y mejoría en nuestros hijos. Y después vamos a poder, al editar el video y poner información de qué fuentes usamos cada una de nosotras, ¿verdad? Para buscar esta información. Con esto dicho, las 4 mujeres de acá que vamos a participar no estamos siendo compensadas por su participación. Esto se hace con el fin de dar alivio y dirección a los padres de familia que en estos momentos están desesperados y no saben qué hacer para empezar a sanar a sus hijos, a sus seres queridos. Lo hacemos porque cada una de nosotras hemos pasado por la misma angustia y desesperación. Entonces les presento a nuestras invitadas. Aquí tenemos a la doctora Viviana Castañeda, que nos acompaña desde el norte de California. La doctora Castañeda es parte del Stanford PANS Advisory Council y miembro de NAPPA, NAPPA, o National Alliance for Pandas Action. Y el día de hoy ella nos va a dar sugerencias en el ámbito médico sobre lo que a ella le hubiera querido saber empezando su lucha con PANS. Una cosa que es clara de mencionar es de que ella no está tratando a niños con pandas, ella es médica, sabe todo esto, ¿verdad? Pero no está tratando a niños con pandas, así que no me la estén llamando y pidiendo appointment, porque no es así, pero su conocimiento lo valoramos mucho. Tenemos a la doctora Daniela Sosa. Hola Dani, desde Virginia. Psicóloga, cofundadora de la Alianza de Virginia para la Acción de Pandas y presidenta de la junta directiva de The Alex Manful Fund, que es una organización muy querida, me encanta esa organización, dedicada a la concientización, educación e investigación para el diagnóstico y tratamiento de pandas. Y ella nos va a hablar de sus puntos más importantes desde la perspectiva psicológica, ya que la mayoría de los pacientes de PANS y PANS los llevamos o nos dicen que los llevemos a la psicóloga, ¿verdad? Porque no ven nada médico, dicen, esto es para allá, llévenlo para allá. Okay. Y también nos acompaña la licenciada socióloga con bachiller en Derecho, Rocío del Pilar Sabreda, yay, desde Perú.
que lleva ya 11 años luchando con Pants y Pandas con su hijo. Es fundadora de Pants Pandas Perú y ahora mismo se especializa en nutrición biomédica. Ella, aparte de numerosos tratamientos para su hijo, ha utilizado la nutrición como medicina para mejorar la salud de su hijo. Y ella nos hablará de las 5 cosas en nutrición que cualquier padre podría empezar en seguir este proceso. Vuelvo y reitero, también este tema de la nutrición, básicamente nos recomiendan a la mayoría de los papás que hagamos los pasos que Rosy nos va a compartir. Y pues yo ya me conocen, si han visto algunos de mis videos, me conocen, soy Carla Aceves. Mi título es SLPA, que quiere decir en sus siglas en inglés, asistente de terapeuta del lenguaje y habla, y miembro de la Coalición de California por la defensa de Pants y Pandas. He ofrecido mis servicios para ayudar a esta causa por mi parte, no solamente en mi canal, escribiendo un pequeñito manual que hice hace mucho tiempo y con pasos básicos y también ayudando a varias organizaciones como The Alex Manful Fund, The Look Foundation o que era antes JBC, y ayudándole a la increíble doctora Candelaria Green a traducir un documento muy importante en el ámbito educativo sobre qué considerar para niños con Pants y Pandas en español. Ese es un documento muy padre. Yo quiero compartirles con ustedes las 5 cosas, simplemente como mamá, que a mí me hubiera gustado saber sobre Pants y Pandas en mi proceso. Y invito a mis compañeras a que comenten también sobre de esto, qué piensan, ¿verdad? Sobre lo que voy a decir, pero son unas cosas muy básicas que uno no piensa como lo vamos a dudar, pero sí pasa. Y la cosa es, número 1, no dudar de tus instintos como mamá, ¿verdad? Ustedes conocen mejores que nadie a sus hijos. Y aunque no tengamos ese título médico, sí somos expertas de ello. Y quiero que recuerden eso. Y la cosa por la cual lo menciono es porque cuando nuestros hijos pasan por este proceso y los llevamos con doctores que no conocen esto, ¿verdad? Que no los han conocido, a mí, en lo personal, me empezó a llegar a dudas, y no sé ustedes si les pasó, creo que a Viviana y a Dani no, porque no están en ese ámbito, pero como mamá que no sabe de nada médico o de nada psicológico, dije, ¿será? O sea, ¿qué es esto? O sea, yo no sé nada. Y empecé a dudar de cosas que yo veía, no, pero es que esto no es normal, que de repente moje la cama, o esto no es normal, que como que está viendo cosas y teniendo tics. Entonces, me pasa eso y pasa eso en este proceso que uno duda de sí mismo. Y les voy a invitar a las mamás, a los papás, a que no lo hagan. Que les voy a invitar a darles el doctorado como mamá de sus hijos para decir, no, yo soy experta de este niño. Yo lo conozco desde el nacimiento y sé que esto no va con lo que está sucediendo, ¿verdad? Por eso, mi paso número 2 que les voy a dar les va a ayudar a enfrentar esto con estos profesionales que van a dudar de ustedes y con su familia y todos los demás, pero documentar, tener una libretita y tener su teléfono, ¿verdad? Para anotar síntomas, los movimientos extraños que unos de nuestros hijos tienen, que son como tics. Mi hija tenía una cosa como la garganta que siempre la hacía así. O sea, como que abría la garganta. Y cada uno es diferente, ya les había dicho. Eso de mojar la cama, ¿cuándo empezó? ¿Lo anotaste? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó con estas alucinaciones? Todo esto. Graben, si sus hijos permiten grabarles, bueno, no van a permitir, pero así como a escondiditas, porque unos alteran. Pero sí anoten y documenten, porque esto les va a ser de muchísima beneficio para cuando los lleven a las primeras citas. Y me ayudó mucho a mí con el neurólogo, me ayudó mucho a mí con el doctor, ¿verdad? Que él pudiera ver estos cambios y no pensar, esta mamá nada más está chiflada, bla, 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 no le hago caso. Número 3, una cosa que sí hice y es parte también de mí, ¿verdad? De informarme y educarme en fuentes verificadas y manejadas con grupos que tienen experiencia en esta condición. Entonces, sí me fui a Facebook, obvio, porque cuando empecé con esto de que pandas, cuando apenas escuché esa palabra y la escuché por una psicóloga, que la verdad tuvo el valor para mencionar esa palabra, aunque tenía miedo de decir esa palabra, ¿verdad? Como que me la dijo muy bajita la mano, como decimos en México,
Pero cuando dice esta palabra yo me meto a Facebook y ¡pum! Muchas mamás compartiendo esto. Pero después me di cuenta, esto es Facebook, ¿verdad? Y en Facebook hay mucho, mucho, puede ser abrumante. Yo necesito ir a quién ha estudiado esto. Entonces eso sí hice, irme a fuentes verificadas, irme a qué dicen los estudios de esto, irme a qué es esto, porque muchas personas te van a dar diferentes opiniones. ¿Están de acuerdo? Que muchas personas les van a dar diferentes opiniones. Sí, sí, sí. Hay una categoría muy grande de información, desde las cosas más científicas hasta las cosas más, no sé, no tradicionales, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una muy buena recomendación inicialmente, ¿no? Informarse en fuentes muy científicas. Sí, porque por ejemplo, mi suegra que quería que llevara a mi hija con el señor de los imanes, ¿verdad? A mi mamá que quería que le hiciera una limpia. Todas estas cosas, o vete con esta caiga. Y yo no estoy invalidando todo eso, ¿verdad? Porque sí le recé a mi hija, sí, la verdad, y te dice todo esto. Y ándale, vamos con los imanes. Yo decía, yo intento todo. Si tú me dices que si le doy esto a mi hija, es algo, yo Por intento sus hijos todo. uno hace todo. Yo intento todo. Yo le pasé el huevo, todo lo que quieras yo le hice. Pero pero primero dije, ok, primero tengo que ir y ver qué dice la ciencia. ¿Verdad? Y esa es mi mente analítica, porque sí tengo mi mente espiritual y todo eso que me ha ayudado y yo siento que sirve también, pero sí también tengo que sentir que alguien tuvo que haber pasado por esto. Ok, número 4, y esto es una realidad eh, muy fea que me pasó, pero pues es bueno saberlo como mamá. La burbuja que se me desprendió del entender de que mi pediatra no lo sabe todo. Yo pienso que si yo llevo a mi hijo con un doctor porque él estudió tantos años y ha visto a tantos niños, él sabe de esto y sabe cómo tratarlo y lo va a tratar. Y no sucedió así, no pasó esto. ¿Verdad? Mi pediatra le percibí ese miedo, ¿verdad? A dar antibióticos, ese miedo, es más, esa, no sé la palabra en español, dismissal sería como de que no es esto, ¿verdad? Que Como lo que no, descartó. que lo ¿No? descartó de que voy a revisarle la gargantita, voy a revisarle para infecciones, me descartó. Y fue después de un mes de terapia con la psicóloga que me mandaron, que mencionó esta palabra y ok, busca. Entonces ya me dice, bueno, dice la profesional que veas esto y ya. Entonces pasa esto, ¿verdad? Vas a llevar a tu hijo a los doctores y te entiendes que no comprenden esto. Cuando mi doctor entiende que sí hay infecciones en el cuerpo de esta niña, entonces sí le hacen estos exámenes y entonces le dan su primer dosis de antibiótico para empezar este proceso. Entonces ahí me di cuenta, esta persona no está preparada para esto, lo entendí y va otra vez con mi investigación a buscar a alguien que sí esté preparado. Ah, tienen que saber, al menos aquí en Estados Unidos, que el ir a un doctor particular es bastante costoso. ¿Verdad? Y que sí tenemos que empezar un proceso, al menos aquí, si tienes los ingresos y puedes llevar a tu hijo a un doctor particular, qué bueno y qué padre, me da mucho gusto que sean de esos latinos que pueden hacer esto en este país, qué padre. Yo creo que no estoy mal en decir que la mayoría de la gente, y especialmente en los latinos, es difícil llevar a un niño a una consulta que te va a salir como en $1,000 o más, con exámenes y cosas así. Entonces, nos va a tocar después organizar y después puedo hablar de eso en otro video porque lo que yo he hecho también para organizarme en esa área también ha tenido que ser súper enfocado para poder tratar a mi hija. Ah, y la parte número 5 es el cuidado de mi persona, que como mamá, yo creo que y ustedes también díganme cómo manejaron esto, porque yo no existía mi cuidado cuando estaba pasando este proceso. Era una guerra. Nos vamos a turnar para dormir con ella.
nos vamos a turnar para ver qué pasa. Era una desesperación mental de qué le está pasando, especialmente cuando no teníamos diagnóstico y pensábamos que a lo mejor era un tumor, a lo mejor era esto, a lo mejor era el otro, a lo mejor era acá. Entonces era una cosa, una constante guerra. Y la gente nadie entiende y todo, pero el cuidado personal se va para abajo y esto hace mucho daño, yo creo, a lo mental y todo, ¿no? Entonces, Es muy abrumador y uno está tratando de sobrevivir cada día, por lo que es tan intensa los síntomas de la enfermedad. sí, siento eso. Sí, me costó unos añitos a poder también, ok, ya, tengo que ir a caminar. O, ok, ya. Y lastimosamente no busqué ayuda con una psicóloga o con acá hasta creo que 3 años, 4 años después de eso, ya cuando ya estaba yo como que ya sin batería. Entonces, yo les invito a que no hagan eso. Esto es abrumador y si necesitan su equipo, si necesitan socializar, hablar con personas que han pasado por este proceso, pero también necesitan salirse de Facebook y estar viendo todas estas cosas horribles que están pasando, ¿ok? Porque esa no es la historia de tu hijo, ¿verdad? Y siendo una persona con una niña de pandas y una persona que acaba de también de combatir el cáncer, y te pones a ver todas estas historias de gente con estos procesos y piensas, esto le va a pasar. Yo cuando conocí a la primer niñita de pandas que mi esposo y yo conocimos, pensamos, ok, este es el futuro de Mía. Y la verdad, no, esa no es la historia de tu hijo. Cada uno de nosotras tenemos una historia diferente y es importante saber eso. Pero si estoy informada y si empiezo a hacer los procesos que debo de hacer, hay más posibilidades. ¿Están de acuerdo con eso, muchachas, o qué piensan? Sí, Carlita, una de las cosas que hay dos cosas que están asociadas a lo que yo voy a hablar, ¿no? Uno es que el cuidado personal a veces, yo como psicóloga, lo veía originalmente bien complicado y cuando estaba pasando por esa situación, la palabra cuidado personal me hacía sentir que iba a tener que hacer otra actividad o un psicólogo. Y en esos momentos esa posibilidad se me hacía tan lejana mientras estaba. Y lo que he aprendido ahora como mamá, no como psicóloga, es que el cuidado personal puede ser muy básico, puede ser tomar un baño y cerrar la puerta. El cuidado personal puede ser hablar con una amiga 5 minutos, no 20, no 30. Y cuando hablemos de la parte psicológica, vamos a hablar de lo que es priorizar. Y a veces el cuidado personal en un momento, en una etapa, se ve diferente al cuidado personal en otra etapa. Cuando estamos en guerra, como tú dices, cuando estamos en crisis, obviamente que el cuidado personal no va a ser, pues vamos a jugar tenis o acá. No, porque 3 horas para jugar tenis no existe. Tenemos que también generar expectativas como pequeñas de lo que puede ser eso. Puede ser lavarme la cara, puede ser irme a caminar 10 minutos, o sea, no crearnos expectativas que nos lleven a sentirnos más agobiados y más ineficaces, sino expectativas como que nos ayuden a lograr algo, así sea pequeño, en lo que se refiere a nuestro bienestar propio, y que a medida que lo vayamos haciendo y el proceso vaya avanzando, ese cuidado personal puede ir creciendo a medida que nuestros hijos vayan mejorando, a medida que la situación, 5 minutos de baño se pueden convertir en 20 minutos, se pueden convertir en salir a caminar 1 hora, pero creo que es importante también dentro del cuidado personal ser flexible y no tener que pensar que tiene que ser algo muy complicado. El cuidado Claro. personal puede ser bien básico. Yo me iba a la Target, me perdí en la Target 20 minutos. A veces ni necesitaba nada más me iba a ver, a comprar. Sí, sí. Definitivamente. Me encanta lo que dice Dani porque sí es cierto. O sea, no es de que, y lo reitero, yo no, hasta después creo que de 4 años o 3 años dije, ok, ya estoy súper mal, yo creo que ya necesito intervención profesional. Y fue que entonces que ya fui con una psicóloga y dije eso porque, ok, de eso ya no está bien. Pero sí, ¿verdad? Irnos a esa caminata, darte esa ducha, ¿verdad? Es súper, súper importante. Pero bueno, esos son mis 5 puntos que yo les doy en el ámbito de mamá. Simplemente como mamá, date gracia, infórmate bien, ¿verdad? Y no dudes de ti,
No dudes de ti, por favor, con los doctores, pero también no dudes de ti con tu familia, porque eso es otro tema, ¿verdad? Toda la familia, todo acá, toda la gente que piensa que se te chispoteó, que eso, todos los jóvenes lo hacen, o bla, bla, bla. No, tú conoces a tu hijo, tú sabes lo que es normal y tú sabes lo que no es normal y va. Bueno, con ese punto quiero invitar a Dani a que nos diga sus puntos en el ámbito de psicología, porque la mayoría, yo creo, de nuestros hijos, y especialmente cuando no sabemos qué es esto, nos dicen, ok, esto no es médico. Mira, tu hija no está durmiendo. Primero pensaron a nuestra hija que algo le había pasado en la casa y bla, bla, bla. O X, esto es para la psicóloga. Y ahí fuimos, creo que 2 meses antes de empezar a tratarla. Te doy el micrófono, Dani. Listo. Yo también voy a tratar de resumir 5 puntos básicos. Como dijo Carla, evidentemente el ámbito psiquiátrico en esta enfermedad es bien complicado y en cualquier enfermedad crónica el ámbito psicológico va a estar presente. O sea que si bien en el caso de PANDAS hablamos de que hay un activador médico, yo creo que también es importante no tenerle miedo a la parte psicológica como un apoyo adicional a este proceso, porque cualquiera que pasa por un proceso así necesita ayuda para las emociones, necesita ayuda para manejar el miedo, o sea que no tenemos que separarnos de la parte psicológica, sino entender qué rol juega la parte psicológica, psiquiátrica en nuestro hijo, nuestra hija, nuestro adulto joven, y eso es lo que yo voy a tratar de abordar hoy. Cuando empezamos estábamos pensando si poníamos la parte médica o la parte psicológica primero y decidimos poner la parte psicológica porque, como dijo Carla, así es como identifican a nuestros niños y nuestros adultos jóvenes como un problema psiquiátrico, y la mayoría de las personas llegan pensando que su hijo tiene una enfermedad mental, tiene una enfermedad psiquiátrica, y llegan a la oficina de un psiquiatra o de un psicólogo con una cantidad de preguntas. Entonces, el primer punto que yo quiero abordar es el diagnóstico. Obviamente el diagnóstico lo hace el profesional, pero como padres ustedes también tienen una parte activa en ese proceso de diagnóstico. Lo más importante que queremos saber es lo que hablamos de si la enfermedad mental tiene un origen orgánico, médico, que se puede identificar, o si es una enfermedad mental primaria. ¿Qué quiere decir una enfermedad mental primaria? Que no sabemos si hay un correlato orgánico o médico que pueda explicarla. Entonces, lo primero que debemos saber cuando llegamos con nuestro hijo que tiene, y Vivi les va a explicar exactamente cuáles son los síntomas de PANS y PANDAS, pero un niño que viene con un cambio de conducta, cambio de afecto, tics, se está orinando en la cama, ansiedad. Cuando se llega a ese momento de diagnóstico, lo más importante es descartar si se sabe que hay un correlato orgánico. Y yo creo que lo que Carla mencionó es sumamente importante para aquellos de ustedes que no han visto a un doctor todavía. Yo creo que es bien importante organizar la información, esa información que Carla le estaba diciendo que anotara. Es bien importante organizarla antes de ver al profesional, porque muchas veces, por lo menos aquí en Estados Unidos, tenemos 45 minutos si tenemos suerte, y dar toda la información en tan poco tiempo es bastante difícil. Entonces, organizar esa información de forma de identificar si el cambio que hubo fue abrupto o fue algo que fue progresivo. ¿Por qué? Porque sabemos que en el caso de PANS-PANDA muchos de los cambios son abruptos de la noche a la mañana, si bien sabemos que hay casos donde eso no es así. Identificar si hubo una infección o no hubo una infección, identificar si hubieron otras cosas que pudieron explicar, identificar si hay familiares que tuvieron una enfermedad. Y todo eso para cuando llegamos al psicólogo y hagamos una entrevista, si el psicólogo no nos pregunta de la parte médica, traerla, decirla abiertamente, porque en el diagnóstico psicológico psiquiátrico una de las cosas que siempre tenemos que hacer es descartar que no haya una causa médica. Muchas veces los doctores no preguntan, los psicólogos y los psiquiatras no nos han enseñado a preguntar esa pregunta, si bien es indispensable en el diagnóstico. A mí no me preguntaron. La mayoría no lo pregunta, y si el padre no lo sabe tampoco lo dice. ¿Por qué? Claro. Porque dice, bueno, estoy en el psicólogo, no tengo que decir que tuvo un strep throat. Estoy en el psicólogo, no tengo que decir que tuvo un problema gástrico hace una semana. Entonces nosotros mismos eliminamos la información de la cita con el psiquiatra y lo que presentamos son puros síntomas psiquiátricos.
Entonces yo creo que es bien importante en este primer punto que cuando nosotros presentemos a nuestro hijo o a nuestra hija, a nuestro adulto joven, presentemos las partes psicológicas, pero también las partes médicas que hemos observado. Por ejemplo, hay enfermedades autoinmunes en su familia. Sabemos que personas con PANS, PANDAS tienen historia familiar de enfermedades autoinmunes, hay presencia de infecciones recurrentes y es importante que eso lo traiga para si el doctor no lo pregunta, usted al ponerlo en la mesa ya es algo que se puede explorar y no necesariamente solo infecciones, metabólicos. La tiroides, ¿verdad? Y Vive les va a hablar de otras cosas, pero yo creo que es bien importante que cuando llevemos a nuestro hijo a esa primera cita con el psiquiatra, nosotros mismos no hagamos la separación médica psicológica, que nosotros mismos unamos esas dos cosas. Claro. Y unamos ese conocimiento que decía Carla, de nuestro conocimiento de nuestro hijo o nuestra hija. Bueno, ¿cuándo se empezó a orinar en la cama? ¿Cómo fue eso? Sí, porque sí. No sé, Carla, Vivi, Rosy, si tienen algo que añadir en el diagnóstico. No, me parece que tu mensaje es muy claro, que no hay que eliminar información para el psicólogo, para ningún clínico, ¿no? Así sea el psicólogo, el médico general, el pediatra, siempre mantener esa lista de todos los síntomas, así uno crea que no está relacionado. Sí, sí, creo que eso me ayudó mucho porque lo que me ayudó mucho fue cuando fui con la psicóloga, fue decirle, es que mire, véala ahorita y y antes de esto estaba haciendo esto, estaba socializando, estaba bailando, estaba cantando, estaba durmiendo bien, estaba haciendo tareas, todo esto y véala ahorita. Entonces me acuerdo que pasaron como 2 o 3 semanas y le dije a la psicóloga, yo sé que te voy a hacer una pregunta y sé que tú no puedes diagnosticar después de 3 semanas. Digo, estoy completamente de acuerdo. Pero aquí entre nos, nada más una pregunta que te hace una mamá. En tu vista y en tu experiencia, ¿esto a qué se le parece? ¿A qué se le parece todo lo que tú tienes enfrente de ti ahorita? Y me decía, no, es que esto parece como si tu hija tuviera esquizofrenia o algo acá, ¿verdad? Y le digo, le digo, ¿te das cuenta? Le digo que mi hija tenía todo normal hasta este punto. Y una cosa que sí quiero mencionar aquí es de que, al menos en nuestro caso, y obviamente mi caso es mi caso y solo mi caso, cada quien tiene diferentes, pero por ejemplo mi hija tuvo una situación de que yo ni sabía que tenía infecciones, porque nunca tuvo calenturas ni todo esto. Entonces es como, la estás tratando de ver qué pasa. Pero sí fue la psicóloga, gracias a Dios, la que después mencionó esto, ¿verdad? No mencionó esto de retira, ve al doctor y ve esto. Yo le inventé eso al doctor que me había mandado ella, pero cuando dijo pandas y yo estudié y vi infección, dije, con eso me voy a agarrar. Y yo creo que esa es la mentalidad, poder hablar de la parte biológica también con los doctores, porque como tú dices, Carla, muchos niños y adultos no tienen síntomas de infección o la infección pasó hace tiempo. Entonces es poder traer esa información y si a un joven lo diagnostican con esquizofrenia, cualquier psicólogo infantil haría un descarte médico, ¿verdad? Porque hay que recordarse que el diagnóstico psiquiátrico se hace en base a conductas, a elementos cognitivos, conductas y emociones, ¿verdad? Es una lista de síntomas. Entonces, si nosotros solo presentamos los síntomas y no ampliamos, es muy fácil decir, esta niña tiene un trastorno psicótico o este niño tiene una depresión. Pero lo que tenemos que hacer cuando nos sentamos con ese profesional es ampliar y decir, ok, está deprimido, pero cuál es la causa y qué otras cosas podemos descartar para saber si hay otra explicación a este diagnóstico que puede estar presente. El segundo punto que vamos a hablar, y yo creo que Carla, tú lo tocaste, es que cuando estamos en una enfermedad sí es guerra, ¿verdad? Es como levantarte, igual que el niño o la niña se levanta con una cantidad de conductas y emociones nuevas que los asustan. Nosotros como padres también nos levantamos con un niño o una niña que no reconocemos, que no sabemos qué es lo que está pasando. Y yo creo que es sumamente importante, y eso lo hablamos en psicología constantemente, con otras enfermedades mentales o con otros trastornos emocionales, que es que hay que priorizar qué vamos a hacer.
en ese momento que nuestro niño o nuestra niña está enfermo y tenemos los primeros síntomas, ¿cuáles son las prioridades? Si nuestro hijo tiene ideas de hacerse daño, si tiene ideas de hacerle daño a otra persona, si no nos reconoce, si no puede dejar la casa en ese momento de crisis. De repente la prioridad no es ir al colegio. De repente la prioridad no es sacar A en la clase de matemática. De repente la prioridad, como me llamó una mamá el otro día diciendo que quería que su hijo, después de que le hicieran el tratamiento, fuera a jugar fútbol y que no sabía cómo hacer para que el hijo fuera a jugar fútbol. De repente las prioridades, y pareciera raro, pero cuando la vida te cambia de la noche a la mañana, nos cuesta cambiar las prioridades y las expectativas que teníamos para nuestros hijos. Nos cuesta decir, no, ahorita... Porque hay como la idea, no, esto va a pasar, que vaya al juego, cuando vaya a ver a los amigos va a pasar, o tengo que ser más disciplinado. Si soy más disciplinado, de repente entonces, y yo creo que uno de los aprendizajes de psicología, pero de los aprendizajes personales en mi propio recorrido con esta enfermedad, es que si tratamos de hacerlo todo al mismo tiempo, vamos a terminar exhaustos y quizás no vamos a lograr llegar a las prioridades que son más importantes. Claro. Por ejemplo, en un periodo de crisis, Carla, ¿cuál sería tu prioridad en un periodo de crisis? No, pues ahora con lo que yo entiendo y también con lo que entiendo, por ejemplo, en mi propio trabajo de terapia de lenguaje y habla, nos aprendimos y sé que si un niño no está regulated o tranquilo, no puedo trabajar con él. O sea, ¿verdad? Entonces, el no saber en ese entonces, yo, como tú dijiste, ¿verdad? Yo dije, si esto es depresión o si esto acá, a lo mejor si la llevo al colegio, ¿verdad? Va a estar bien. Entonces, el primer brote, sí la mandé al colegio, Dani. Y ahora digo, pobre de mi hija, que se la pasaba en la oficina de ahí de la escuela. Una vez tuvo un accidente en la escuela. And I was like, ¿cómo pude yo haber hecho eso? Pues el no saber. Obviamente, si yo hubiera sabido de que el cerebrito de mi hija estaba completamente inflamado, para nada. Ahora el proceso es de que lo que nos enseñan también en speech therapy, meet them where they are. Los vemos donde están. Ahorita ella puede hacer esto, perfecto, y lo acepto. Como mamá, acepto que va a hacer esto y tranquilo. Si ahorita la meta solo puede, ¿verdad?, tender su camita o esto y el otro, pues eso es lo que va a hacer, ¿verdad? Y me vale que no vaya a la escuela, me vale que no esté, porque lastimosamente también aquí ellos mismos se ponen esa competencia. Ahora mismo tengo ese tema, ¿no?, de que todas sus amigas, muchas de sus amigas están en colegio, haciendo todo esto bien suave, manejando y acá, y mi hija no. Y antes, pues esto te duele como mamá y todo. Aquí es donde está mi hija ahorita y está bien, ¿ok? Y me encanta una speech pathologist que sigo mucho, que tiene un hijo con autismo, que dice que forward is forward no matter the speed. Adelante para adelante, no importa qué tan lento vaya. ¿Okay? Ahorita mi hija puede hacer 1 o 2 clases por semestre. Quizás el próximo semestre pueda hacer 3, no lo sé. Pero las expectativas cambian, ¿verdad? Y todo esto. Y no asustarse de que esas expectativas se van a quedar fijas y nunca va a hacer nada, sino que esas son las prioridades. Y yo creo que eso es lo que nos asusta mucho, ¿no? Sí. El sentar, si no hace la cama hoy, entonces nunca va a salir, o si no va a la universidad hoy. Yo creo que es decir, esta es la prioridad ahorita, porque cuando ponemos esa prioridad que es realista, yo creo que también lo que hacemos es que nos damos la posibilidad de tener éxito. En una enfermedad donde es tan confusa y donde los padres nos sentimos tan ineficientes y los niños también se sienten ineficientes, incapaces de hacer cosas que antes hacía. Si ponemos prioridades que son chiquiticas, ¿verdad? Igual que les decía con la prioridad de cómo cuidarnos. Si ponemos una prioridad que es simplemente hoy no tienes que hacer nada sino tu cama. Hoy la prioridad es que comas un poquitico en el almuerzo y eso es lo único, ¿verdad? Para los que tienen hijos que no comen. ¿Cuál es la prioridad? ¿Ir al colegio o que el niño o la niña coma? Entonces, en la medida que ponemos prioridades realistas, la posibilidad de éxito es mayor. Y todos sabemos en psicología que cuando tenemos éxito, eso nos motiva a seguir adelante. Y en una enfermedad donde la esperanza es tan difícil de mantener, el éxito es oro. Tener éxito y podernos mover es oro. Entonces claro. Yo creo que Rosy, Vivi, no sé si hay algo más antes de pasar al punto 3.
Algo que es importante, la esperanza. Hay que mantener esa esperanza porque eso es lo que lo mantiene a uno cada día a tomar esos pasitos chiquitos, ¿no? Eso es lo que te da la fuerza. No hay que perderla. Brevemente, Daniela, gracias. Sí, por eso reitero aunque sí es bueno ver meterte a tus grupos de Facebook y todo, pero no es bueno que te estés metiendo y clavado en las peores historias. Porque a mí sí me empieza a llegar esto, ¿eh? Dejo que veo una cosa y digo, sí, pues, y le empiezo a decir a mi marido, es que esto puede pasar. Y es como, cálmate, esa no es tu historia. Y he aprendido ese proceso, ¿no? Y gracias a mi psicóloga, he aprendido el proceso de que, eso no es tuyo. Eso lo estás inventando, eso no es la realidad de lo que está pasando. Salió de esto y mira, está trabajando. Y valorar eso que sí pueden hacer, ¿no? Porque a veces uno se clava tanto en todo lo negativo que te ciegas a lo que sí tienes presente. Entonces eso me ha ayudado mucho de concentrarme en estas cosas positivas que sí pueden hacer. Pero Hay bueno. una pregunta que usamos mucho cuando trabajamos con ansiedad, es decir, ¿esto es útil o no? ¿Esta información es útil o no útil? ¿Verdad? O sea, si yo veo la historia de una persona con pandas que tuvo un desarrollo terrible, eso puede ser real. Es más, eso puede ser la realidad de cualquiera de nuestros familiares. Claro. Sin embargo, la pregunta es, en este momento de mi vida, leer esa información, ¿me va a ayudar a que yo ayude a mi hijo o me va a hacer que lo ayude menos? Y esa pregunta que pareciera tan sencilla, si cuando estamos en un momento de que no sabemos qué hacer o estamos en el internet leyendo todas las historias y viendo nos preguntamos, ¿esto que estoy haciendo me ayuda o no me ayuda? Es como bien básico porque es una pregunta que todos sabemos. Si algo me está llevando a unos límites de ansiedad terribles, no me ayuda. Claro. Si me está dando información que yo puedo ejecutar, que es aplicable para mi hijo o mi hija, en ese caso sí me ayuda. El punto 3, que es bien, yo voy a hablar del 3 y el 4 juntos porque son los dos lados de la misma moneda, que es estructurar y planificar y ser flexible. Yo creo que toda la que hemos pasado por pandas sabemos lo difícil que es manejar esta dualidad, que en el proceso de la enfermedad nuestra familia y nuestros hijos necesitan estructura. Cuando hay una guerra no podemos hacer espontáneo en todo lo que pasa porque eso generaría mucha desorganización dentro del núcleo familiar y para la persona. Cuando nuestros hijos se levantan y no saben quién son, no se reconocen, tienen ansiedad, se están orinando, tienen tics, tienen miedo, un ambiente desestructurado se convierte en un ambiente sumamente aterrador. Hay que poder tener una estructura y esa estructura es horas de comer, horas de dormir, estructura es si viene alguien a la casa, cómo hacerlo. Yo en el caso de mi familia, estructura quería decir cuando teníamos que entrar al cuarto había una manera que lo hacíamos que permitía la rutina y cuando las personas pueden anticipar no se asustan tanto y si sabemos que en el pandas la amígdala está activada, cualquier cosa que podamos anticipar reduce la ansiedad. O sea, llevar no un horario, sino como entender lo que estoy entendiendo de lo que me está diciendo, como que entender dónde están, qué les hace como un trigger y ponerlo, llevarlo a cabo, ¿no? Respetarles eso. Yo creo que es las dos. Una es entenderlo y adaptar al ambiente a ese entendimiento, pero otro también es crear tú una estructura para que ellos puedan reducir la ansiedad. Recuérdate que si la amígdala, que es el cerebro, el fight or flight, de fuga o pelea, está activado, el poder predecir lo que viene después ayuda. Por ejemplo, no sé ustedes, el anticipar. En 10 minutos nos vamos a ir al doctor, de forma que la persona pueda ir planificando. La mayoría de los niños con pandas y con ansiedad no pueden cambiar de una cosa a la otra libremente, necesitan un esquema que puedan predecir y eso reduce la ansiedad. Sí. Paralelo a eso está que no podemos tener una estructura tan rígida que no permita flexibilidad en un momento donde las cosas están muy fluidas, ¿verdad? No puede ser como antes era. No puede. Si yo era una mamá, lo que aquí llamamos la tiger mom, que a esto estoy acá y acá. No. Estamos en una realidad diferente, es lo que estoy entendiendo. Exactamente. O sea, necesitamos estructura, pero no sé si les pasó a ustedes. Por ejemplo, había momentos donde mi niño podía hacer una cosa y al día siguiente no la podía hacer. Si yo tengo una estructura muy rígida y hoy fue al colegio y mañana no puede, yo lo obligo a ir al colegio hoy. No.
No se puede hacer No. eso. Ok. Pero ¿qué quiere decir? Que de repente sí hago que se lave los dientes. O sea, mantengo cierta estructura, pero también tengo la flexibilidad de decir, esta enfermedad se mueve de una manera, sobre todo cuando estamos tratando de entenderla y estamos tratando de buscar tratamiento que requiere tener la flexibilidad de responder a esos cambios sin que haya un quiebre en el sistema. La metáfora que yo aprendí cuando mi hijo se enfermó, yo hablé con una mamá que era piloto de la Fuerza Aérea. El ejemplo que me dio es que cuando uno está manejando y hay turbulencia, tienes que agarrar el control lo suficientemente fuerte para que el avión no se vaya por todos lados, pero tienes que también dejarlo lo suficientemente suave para que los pumps, Ujú. que el avión se pueda mover con los pumps sin que se quiebre. Y yo creo que ese es como una experiencia que es como muy real para mí. Es lo suficientemente sólido como para que el viento no nos lleve por todos lados y al mismo tiempo la suficiente flexibilidad para movernos con el viento y que Con la no vaya. turbulencia. Claro. Yo lo entiendo eso, me suena a mí por lo que hago en mi trabajo, ¿no? Cuando trabajo con niños con ASD, con autismo, y es exactamente lo que le digo a las mamás, ¿no? De que vamos a seguir el child's lead, vamos a llevar juego, pero tampoco lo vamos a dejar que brinque de la mesa para para que se rompa un brazo, ¿no? Dejarles hasta ciertos límites. Ok, perfecto, me encanta. Sí, Y yo sí, creo que sí. ya la última para poderle pasar a Vivi es, bueno, ¿y qué hacemos, verdad? Una vez que llevamos a este niño y muchas veces el psicólogo y el psiquiatra no nos va a dar la solución. Yo creo que en el mejor de los casos, Carla, tú tuviste un caso ideal que te dieron el diagnóstico de pandas y tú agarraste silito y lo fuiste tejiendo en otro. Pero muchas veces el psiquiatra y el psicólogo no nos dan esa solución. Yo creo que lo importante es introducir la pregunta, ¿podemos descartar causas biológicas en este niño? Y que esa pregunta nos lleve un referido a un médico, ¿verdad? Ok, puede ser psicológico, pero yo quiero descartar un elemento médico orgánico. Esa es la pregunta de oro. Esa es la pregunta de oro que todos nos hubiera gustado saber, ¿verdad? Tienes razón, Igual que importantísima esa pregunta. yo creo que a veces nos ponemos en decir no es psiquiátrico. No, no, está bien, puede ser psiquiátrico, ¿verdad? Puede ser, hay cuadros psicóticos agudos, puede ser psiquiátrico, pero yo quiero simplemente descartar que no sea orgánico y lograr ese referido a un médico que pueda entonces hacer una evaluación más profunda del caso para ver si puede identificar yo creo que eso es, no necesitamos, no fracasamos si vamos al psiquiatra y al psicólogo y no nos dan el diagnóstico de pandas. Hay que acordarse que todavía muchos doctores no conocen. Yo creo que la mayoría de los doctores no conocen. Sí. A pesar de que te digo que yo he interactuado con varios últimamente que me han dicho, eso es pandas. Y yo, ok. O sea, creo que poco a poco estamos cambiando esa realidad, pero la realidad es que todavía no hay un conocimiento de pandas en pan dentro del ámbito psiquiátrico, psicológico. Y una de las maneras también que yo creo que a veces es útil es que en vez de referirnos a pandas y pan como nombre, es referirnos a procesos neuroinmunes con una manifestación psiquiátrica que pueden haber sido causados por una infección. ¿Por qué? Porque con COVID los doctores ya están familiarizados a que la infección puede causar un proceso neuroinmune que tiene manifestación psiquiátrica. Entonces, yo creo que usar esa referencia, y esa es la referencia que yo he usado durante todo este tiempo, no es pandas y panes, describir al doctor lo que está pasando. Esto es un proceso neuroinmune que tiene síntomas psiquiátricos y COVID los tiene. Y de hecho, ¿sabes? Y esto es otro tema muy complicado, bueno, muy extenso para otra plática, pero yo creo que recomendaría eso en vez de decir la palabra pandas, porque ya al oír a veces siento yo, y ustedes díganme si sí o no, pero yo en mi experiencia he sentido que cuando oyen esa palabra ya como que ponen una pared. Ya de aquí ya no te escucho, ¿verdad? Eso es acá en Estados Unidos, pero Aquí en yo creo Estados que es Unidos, sí. menos común afuera, sí. Hay más, Afuera. No, más no sé cultura afuera. sí. Sí, no Yo sé creo que es afuera, pero diferente. aquí yo he sentido de que, ya va a empezar con su rollo y pongo esta pared. Pero así como lo explicó Dani,
Sí es cierto, es más, recomendaría eso, neuro. Y con COVID ha abierto la puerta a que los doctores entiendan el concepto de que una infección puede tener síntomas neuropsiquiátricos. Ujú. Entonces, yo creo que a veces pandas, como que muchos de los diagnósticos, por ejemplo, en Estados Unidos se hacen por el manual diagnóstico. Y en el manual diagnóstico no hay pandas, ¿verdad? Pero cuando lo presentamos como una infección que resulta en síntomas neuropsiquiátricos, ya cambiamos el foco de los síntomas al origen y ya eso permite abrir el campo médico a explorar otras cosas. O sea que yo creo que decir pandas o no eh, es personal, pero yo sí creo que explicar qué puede ser lo que yo he visto o que he leído de infecciones que causan síntomas neuropsiquiátricos. Uh-huh. Ok. Y ahora Vivi nos va a llevar a todo el mundo médico de Pandas. Gracias, Daniela, y gracias, Carlita, por esta idea tan importante, ¿no? Tener esos mensajes claros para padres que están en angustia, que no saben qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, esta parte médica no va a ser muy profunda. Quiero dar 5 mensajes claros a ustedes, los papás que están sospechando que sus hijos tienen PANS o pandas. Primero, pues la sigla, ¿no? ¿Qué significa esto? PANS o pandas en inglés son las siglas que la traducción más cercana es un síndrome neuropsiquiátrico pediátrico agudo. La parte aguda es muy importante y la que quiero explicar primero. Antes de ir a esto, quiero clarificar, como Carla dijo, que yo soy médica. Yo ayudé al diagnóstico de mi hijo, pero yo no sabía de esta enfermedad, como yo creo que el 99% de los médicos a nivel mundial no saben de esta enfermedad. Entonces también yo enfatizo mucho cuando yo hablo con padres que es muy importante que nosotros, no como así no tengamos profesiones médicas, que nos informemos porque tenemos que hacer mucha labor de educación con nuestros médicos. Bueno, volviendo a la parte aguda, ¿qué pasa con los niños con esta enfermedad? Entonces hay un cambio súbito de personalidad, unos síntomas que no podemos explicar. Hay padres que recuerdan la fecha exacta, y yo soy uno de ellos, cuando su hijo cambió completamente. Es como si los niños lo ha poseído algo, ¿no? Uh-huh. Hay muchos de estos niños que los han exorcizado porque piensan que hay algo del más allá, ¿no? Y así se presentan estos síntomas, ¿no? Son entonces cambios agudos, pero también pueden ser subagudos. En los 6 meses antes a este cambio dramático, los padres ya han empezado a observar cambios en personalidad, especialmente después de infecciones. Eso es muy importante porque esta enfermedad se presenta o se activa por un proceso infeccioso. Este proceso infeccioso desarrolla unos anticuerpos en el organismo y una inflamación generalizada. Y esos anticuerpos en un momento pasan al cerebro y atacan una parte que es el ganglio basal. Y este ganglio basal inflamado produce ciertos síntomas. Entonces es muy importante ese concepto de los síntomas agudos y subagudos. Es muy importante en estos casos, lo primero, después de haber este proceso psicológico, ¿no? Los padres los mandan a los psicólogos, a los psiquiatras por los síntomas que se presentan, es que hay que descartar una infección. Esta enfermedad se presenta porque hay una infección activa o que hubo infecciones repetitivas frecuentes antes de estos síntomas. Las infecciones más frecuentes, el PANDAS específicamente es producido por estreptococo, pero hay otras infecciones que pueden producir esta enfermedad, como el micoplasma, la influenza o infecciones virales. También se puede desencadenar en un porcentaje muy pequeño por trauma cráneoencefálico, cuando los niños han tenido impactos en la cabeza por una caída, por un golpe, también se pueden desencadenar, pero esto es una porción muy pequeña. Yo diría que en la mayoría de los casos son después de infecciones. Entonces, lo primero que hay que descartar es una infección. Ahora, la segunda parte, ¿cómo se diagnostica? Eso es una pregunta muy frecuente, ¿no? Los padres me preguntan, hay un test, ¿verdad? Como si tú tienes diabetes, hazme el examen de glucosa y me va a salir una alteración. No hay ningún test específico. El diagnóstico se hace basado en los síntomas clínicos, como se presenta el niño. Sin embargo, los médicos usan exámenes de laboratorios para descartar cosas o para corroborar.
pero el hecho de que no hayan abnormalidades en laboratorios no significa que un niño no tenga esta enfermedad. Es un concepto confuso, pero es importante. Entonces, por ejemplo, un niño que tenga infección por estreptococo, los padres vienen o el médico le dice, no, es que no tiene este laboratorio abnormal, ¿verdad? ¿Qué significa que el niño tiene estreptococo o no? Pero resulta que el 40% de los resultados de este examen da falsos negativos, o sea que uno puede tener la infección sin que ese laboratorio esté anormal. Pero ¿qué pasa? El médico está viendo al niño con estos síntomas. Entonces es como, blanco es, gallina lo pone, frito se come. ¿Qué es, verdad? Hay muchos diagnósticos médicos que son basados en síntomas clínicos y en cómo se presentan los casos. Yo hablé con un papá hace unos días, este era un padre campesino en las montañas de mi Colombia y un médico, gracias, este es un caso muy especial. El médico en un pueblo no tenía los laboratorios, pero basado en los síntomas que él vio, pudo diagnosticar a su hijo y le empezaron un tratamiento bien rápido, oportuno. La niña está bien ahora, gracias a Dios. Entonces, eso les ejemplifica que no tenemos que tener una resonancia magnética que tenga que mostrar cambios para demostrar esta enfermedad. Es basada en síntomas clínicos, síntomas y signos de esta enfermedad. Entonces, ¿cuáles son esos síntomas? Sí, de hecho te iba a mencionar ahorita que dijiste la resonancia magnética. A mi hija le hicieron y nunca le vieron nada en las resonancias magnéticas. Claro, la mayoría de niños, hay que hacer estudios muy especializados, que solo creo que en Stanford lo están haciendo, para ver cambios, pero son al nivel micro, no se pueden ver cambios grandes, ¿no? A menos de que sean casos ya severísimos. Pero la mayoría de los niños van a tener un examen de líquido cefalorraquídeo negativo, o un CT scan, pero una resonancia magnética negativa, pero es importante hacerlo para descartar también otras cosas, como decía Daniela, hay otras causas orgánicas de esta enfermedad. Bueno, volví a los síntomas, ¿no? Entonces, hay una lista de síntomas, el ganglio basal, que es lo que se inflama, produce unos síntomas. Síntomas principales mayores son los niños que empiezan a presentarse con TOC, trastorno obsesivo compulsivo, muy común en estos pacientes. El segundo síntoma muy prevalente es la reducción de ingesta de alimentos. Cambios alimentarios. No comen. Los niños dejan de comer o son muy selectivos. Les gusta esta textura o no esta textura o este alimento o este no alimento. No pueden pasar. Sí, a unos niños es por sus obsesiones, pero a otros es porque se les inflama el esófago. Entonces no pueden tragar fácilmente. A otros síntomas que se presentan, ansiedad severa, irritabilidad, cambios en la orina. Los niños se orinan en la cama o se les sale la orina involuntariamente. Hay cambios en la motricidad fina. Entonces un niño que podía escribir perfectamente ya no escribe bien. Y si ustedes ven los cuadernos de estos niños, empiezan las márgenes, se les corren hacia la derecha. Hay ejemplos muy claros en el internet. No pueden dibujar. Les da miedo ir al colegio. Y hay cambios de sueño que son muy estresantes para todo el mundo, ¿no? Porque claro, no, los niños no duermen y tienen muchas pesadillas. Bueno, hay una lista, yo sé que nosotros vamos a mencionar, hay unas, por ejemplo, Aspire tiene la información especial. Yo no voy a detallarme en los síntomas, esto es un kit de urgencias, ¿no? Entonces, claro, pero más o menos es para que tengan una idea de qué tipo de síntomas se presentan. Entonces, ya habíamos dicho. Nada más quiero decir de TOC, porque muchas personas pensamos que el TOC es como vemos en las películas nada más, de que cierran la puerta acá. Pero TOC puede ser también, Dani, porque es lo que tuvo mi hija, como esta de preguntar siempre cosas y todo esto, ¿verdad? Repeticiones, ¿sí? Hacer repeticiones o tener miedo de salir, o también hay pensamientos intrusivos permanentes, ¿no? Los niños tienen con religión, o no comer, o no pasar. Ay, perdón. Sí, yo creo que eso a nivel de diagnóstico es súper importante porque muchos de nuestros niños no presentan necesariamente con los tics y las compulsiones típicas necesariamente de lavarse las manos. Hay muchas obsesiones mentales de ideas que se repiten. Eso es TOC también, Dani. Sí, claro, eso es TOC también. Es absolutamente ideaciones suicidas, ideaciones. Okay.
de que le van a hacer daño a algún miembro de su familia. Familia, eso es muy Y común sí, y también. pregunto eso porque muchas personas pensamos y estamos mal educadas, que vemos en la película que el TOC es esa gente que siempre se está rascando acá, y acá, y acá, y dices, te preguntan, ¿el doctor tiene TOC? Y tú dices, no, pero no, como papás no sabemos que TOC también es esto de que lo que tenía mi hija de esos pensamientos, o siempre me ha preguntado, pero Intrusivos. y así, y así, y Y así. esos pensamientos son mucho más difíciles de diagnosticar porque muchas veces los niños No hablan, no no saben, hablan de eso no hablan. y los profesionales no lo abordan desde la perspectiva de una obsesión, o porque el pensamiento puede tener un contenido que genere vergüenza, a menos que nosotros Claro. lo abordemos. Ellos no van a hablar de eso. No, hay que buscarlo, hay que buscar por Sí. esa información. Sí. Sigue, Vivi. Bueno, mira, entonces la parte aguda, la parte de diagnóstico, ¿verdad? Es muy importante la parte, hay tres pilares del tratamiento de esta enfermedad. Una es bajar la inflamación, otra es la infección y otra es manejar los síntomas psicológicos. Esas son las tres partes principales. Entonces, el tratamiento de la infección es súper importante, como ya les dije, porque son producidos por bacterias, por virus. El hecho de que no haya laboratorios anormales no significa que los niños no lo tengan. Por ejemplo, hay casos, Rocío me comentaba, hay niños que tienen abscesos que no son fáciles de encontrar en los dientes. Hay niños que tienen el estreptococo en la parte anal y los médicos no lo buscamos. Hay que hacer cultivos. Incluso es importante, si la infección no está activa, se pueden dar un curso de antibiótico profiláctico, porque los antibióticos no solamente controlan la infección, pero hay unos que tienen capacidad antiinflamatoria, que es muy importante controlar en estos pacientes. Bueno, voy a llegar al tercer punto, que es muy importante, que es bajar la inflamación. Entonces, si nosotros como padres, si yo estoy en una montaña o en la selva, pero cerca a una droguería, hay formas de controlar la inflamación. Ya Rocío les va a hablar de cómo controlarla con la parte alimentaria, pero estas medicinas que se usan para tratar la fiebre, como ibuprofeno, naproxeno, incluso acetaminofén, se pueden dar a estos niños en la casa cuando ustedes sospechen para bajar esa inflamación. Advierto, ¿no?, que los niños tienen que tener una función renal adecuada y no tienen que tener alergias. Yo no estoy prescribiendo en este momento, pero es una opción para disminuir la inflamación. La vitamina D3 ayuda mucho también, y los suplementos de omega 3 son cosas que ustedes pueden dar en la casa. Y si no tienen omega 3, bueno, aceite de oliva en la dieta, son cosas básicas que se pueden hacer en la casa sin que necesidad que un médico se las prescriba. Bueno, ese sería en cuanto a la inflamación. Importante que el niño esté muy hidratado, porque si les vamos a dar antiinflamatorios, muchos se excretan por el riñón, entonces el riñón tiene que estar muy hidratadito. Entonces, hidratación constante. Otro punto importante que se relaciona, como ya les dije, hay tres pilares: la parte antiinflamatoria, la parte infecciosa y la parte de los síntomas neuropsiquiátricos. Y esta es una parte que Daniela ya empezó a hablar, pero en la parte aguda, como estos síntomas los psiquiátricos son tan intensos, hay que dar muchas veces estas drogas que llamamos psiquiátricas, ¿no? Yo no quiero que ustedes le tengan miedo a una droga que porque son psiquiátricas o que es por la depresión o por la ansiedad. No hay que tenerle esos miedos a esas drogas, porque ellas pueden ayudar en las crisis agudas. Y es importante saberlas cómo dar. Los niños con este cerebro inflamado no se les puede empezar a las dosis normales que se les daría a un niño que no tiene esta enfermedad. Entonces hay que educar a tu médico o a tu psiquiatra diciendo, bueno, si me das esta droga, podemos empezarle a una dosis muy baja. Y esa dosis baja se va incrementando gradualmente. Importantísimo, porque hay niños que les dan estas medicinas y lo que hacen es que los empeoran, porque las medicinas no se han dado de una forma adecuada. Bueno, y en cuanto a la parte psicológica, volviendo a lo que Daniela, hay terapias específicas para la ansiedad o para el TOC, pero en la parte aguda, cuando los niños están en crisis, esto no funciona. Entonces Igual hay que manejar la parte médica aguda y luego posponer las terapias que claro que van a ayudar a tener los niños herramientas para cómo manejar su ansiedad o sus compulsiones, pero no hay que hacerlo en la parte aguda. Es como decirle a un niño que tiene un brazo fracturado, bueno, vaya y juegue básquetbol, ¿no? Esperemos que ese huesito se sane antes de que empecemos terapia física, ¿no? Todo son pasos
cosas diferentes que se necesitan en estados diferentes de esta enfermedad. Bueno, yo creo que yo ya resumí como mis mensajes principales. ¿Quieren complementar algo? ¿Tienen algunas No, preguntas? A ver, nada Carla. más quiero hablar de, por ejemplo, hablaste como, por ejemplo, de micoplasma. ¿El micoplasma se presenta comúnmente en qué tipo de infección o de enfermedad? El micoplasma se puede presentar principalmente en los pulmones. Eso es como si yo tengo un flu, como una gripa. Sí, se pueden presentar exactamente, pero Okay. también lo que tú decías, hay niños que tienen estas infecciones y no tienen ningún síntoma. Desafortunadamente, el síntoma es cuando ya tienen el síntoma psicológico o psiquiátrico. Ujú. Entonces, por eso hay que descartar todas este tipo de infecciones. El estreptococo es muy común, es una de las bacterias que desencadena tipo de síntomas y el estreptococo se puede esconder en la parte gástrica también. Y eso la mayoría de los médicos no lo sabemos tampoco. Pensamos que siempre está en la garganta. Y para las mamás que no sabemos esta palabra de la parte agudo y la subaguda. Agudo yo entiendo como lo que está pasando ahorita, cuando se enferman. ¿Sí? Sí, ¿Está sí, correcto? sí. Subagudo es como ya despuesito de que se enfermó. Lo que yo me refería a la parte subaguda es que los síntomas se pueden presentar dramáticamente, un cambio súbito Eso de es agudo. personalidad Eso es agudo. agudo. Y Ok. subagudo es que los síntomas se han presentado gradualmente en los últimos 6 meses o en el último año, que ya empezamos a ver, cuando ya miramos para atrás decimos, ¿sabes qué? Antes de este cambio agudo, mi niño yo había notado esto hace 2 meses, o después que tuvo esta infección de oído hace 3 meses, hizo un comportamiento normal por 3 días, pero se arregló, ¿ves? Ujú, Eso es lo que ujú. yo me refiero a Ok. agudo y subagudo. Ok, sí, lo quería clarificar porque, pues, a lo mejor Muy muchas bien. Sí, otras puede ser. personas no lo pueden entender. Y sí, ¿verdad? Y sí pasa mucho me pasó a mí con mi hija. Cambios que, por ejemplo, que estaba bajando de peso y que de repente tenía más ansiedad en la escuela. Y yo dije, ay, pues es normal. Hasta que de repente, ¡pum! ¿Qué pasó, verdad? De repente ya, ¿quién se despertó hoy? Sí, otra persona. Y y es muy común oír esto, que es como que una mamá de repente no reconoces a tu propio hijo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Es muy común decir eso o presentarlo así con los doctores porque realmente Mary, a cierra veces la puerta de parecen la cocina reconocibles. porque los perros van a empezar a ladrar. Ok, ahora vamos con Rosy, porque Rosy nos va a platicar del área de nutrición. Porque nuestros hijos pasan por estos procesos y también hay partes en la medicina que podemos hacer para ayudarlos a bajar esta inflamación y a que su sistema esté mejor. Entonces, Rosy, te doy el micrófono, por favor. Platícanos de tus 5 puntos más importantes que te gustaría que los padres podrían empezar en este proceso. Sí, claro que sí. Ante todo, muy buenas tardes. Los saludos desde acá, desde Lima, y de verdad que estoy muy contenta de poder estar compartiendo ahora con ustedes. Como ya lo dijo Carlita, yo ya tengo bastante tiempo trabajando el tema de nutrición, lo cual para mí fue un punto clave para poder ayudar principalmente a mi hijo que, bueno, pues estábamos ante algo que no conocíamos. El tema es de que esto ya se quedó en nosotros, en la familia, y lo hemos venido trabajando de manera puntual. Me he venido capacitando con personas muy profesionales en el tema a nivel internacional. Trabajamos también con grupos de nutricionistas, inclusive con los mismos médicos acá en Perú, ayudando a las familias con el tema del cambio nutricional. Bueno, mis puntos a tratar. Acá mi primer punto, que yo lo considero un tema básico, deberíamos iniciar tratando de retirar de manera progresiva, acá yo diría siempre de menos a más, empezar a retirar los alimentos que producen inflamación y alergias. Esto puede ser, los que producen mayormente la inflamación y las alergias son el gluten, la caseína, el azúcar, la soya, saborizantes, preservantes, derivados. Pero acá yo tengo que marcar algo muy, muy importante. Acá por lo general, siempre y cuando el niño no tenga restricciones alimentarias debido al TOC, van a ver que van a presentar este TOC en episodios agudos, como lo está mencionando Vivi. Entonces acá tenemos que ser bastante, bastante cuidadosos para no, como se dice,
hacerlo más difícil este tema del cambio nutricional. En segundo punto, debemos de empezar a realizar un cambio nutricional. Debemos de iniciar el tema de la alimentación. Yo no diría la dieta, porque la dieta para mí es un tema que es para un derivado grupo o sea, acá individualmente cada persona. Pero acá por un tema de economía, yo creo que este cambio nutricional debería ser para toda la familia en general. De esta manera vamos a ayudar a tratar diversas enfermedades que quizás ya están implantadas en ese grupo familiar. Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es aprender a ubicar los productos que tienen gluten, que tienen caseína, que tienen soya, que tienen azúcares, y debemos de empezar a buscar con qué voy a realizar el cambio. Acá también es muy importante que establezcamos un día de inicio de este cambio alimenticio, y sobre todo que nosotros, las madres de familia, y quizá muchos papás que hoy en día, porque después de pandemia quedaron estos papás a pasar también a tener el rol de mamá porque las mamás partieron, es decir, empezar a trabajar esto sin miedo, solamente con fe y con esperanza, y ver que acá vamos a poder ver realmente que el alimento sea nuestra medicina, nuestra mejor medicina, empezando por ahí. Ahora, tenemos que tener una agenda, llevar un diario, qué es lo que como que vamos a empezar a mantener, vamos a poder mantener un registro en cuanto al tema de alimentos, qué fue lo que le dimos el día de hoy, qué le dimos, qué comió, cómo le va. Si vimos que incrementó una alergia, hay que ver las evacuaciones, las deposiciones en los niños, que también es un tema bastante importante. Hay que ver si es que presentan sensibilidad y si hay cambios en hábitos de sueño y de conducta. Esto también va a ayudar mucho. La dieta, el cambio nutricional hay que hacerlo de manera progresiva. Yo en mi caso y como muchas otras personas siempre hemos empezado con algo que es más suave, retirar la caseína, la leche, derivados de caseína. Rosy, ¿qué productos tienen caseína? La leche, la mantequilla, queso en todas sus variedades, yogur, cremas, hay unos que son dulces de leche, me parece que le llaman en otros sitios. Me encantan. Dulces de leche, pero pueden hacerla, hay formas de variar. Yo he preparado dulce de leche, pero con leche de coco. O sea, tenemos que ver la variante acá, ¿no? Entonces, acá justamente al punto que voy, que tenemos que estar preparados acá para tener, si yo retiro tal producto, tengo que tener a la mano con qué voy a sustituir de manera inmediata, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá si yo si sustituyo harina de trigo, pues voy a trabajar con harina de coco. Empezar a ver la sustitución de productos de alimentos. ¿Para qué? Y siempre se lo recomiendo a las familias, por favor, antes de que empiecen, antes de que no vayan a pasar lo que me pasó a mí, que abrí la alacena y retiré todo de todo, y cuando me di cuenta no tenía nada y de repente me pedían algo y yo no tenía. Claro. Y esas horas a salir a comprarlo. Acá también yo les digo, traten de ubicar recetas, las cuales yo sé que va a ser complicado encontrar recetas que digamos que no tienen estos alimentos que están restringidos, pero podemos hacer la modificación. Ese fue mi caso, yo empecé a modificar recetas. ¿Por qué? Porque yo, valgan verdades, yo no sabía hacer pero ni una cachanga. Y para mí era frustrante porque yo veía que mi hijo sufría porque no podía y él quería comer y no había que comer. Entonces, ahí como dice Vivi, como dice Dani, hay que empezar a nutrirnos de conocimiento, empezar a tener, ¿saben qué? Yo no sé, yo no puedo, por favor ayúdenme. ¿Cómo hago? ¿A quién recurro? Recurrí a nutricionistas, recurrí a chefs de cocina biomédica, quien me dio la mano, y hoy en día yo, gracias a Dios, estoy preparando desde panes, pasteles y todo lo que en mi vida pensé hacer un cambio. Y lo tuve que hacer de manera radical. Entonces acá, esta intervención nutricional va a consistir en no ir a un supermercado, digámoslo así, y comprar todo lo que tengan alimentos o productos que digan gluten free. No, no puede comer gluten, no puede comer esto, pero voy al súper y en el súper encuentro productos que dicen gluten free, caseína free, pero nos olvidamos de algo.
Eso ya viene empacado, eso ya tiene un preservante y el preservante es un químico que quieran o no va a seguir inflamando el organismo de la persona, va a seguir dañando y va a seguir contribuyendo a que la inflamación y la intoxicación sigan presentes. Entonces, mi consejo siempre es tratar de trabajar en base a lo que trabajaron nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, de manera natural. No nos queda de otra, tenemos que hacerlo. Tratar de ubicar dónde podemos encontrar. Acá en Perú, felizmente tenemos ferias bioorgánicas o en los mismos mercados hoy en día ya se actualizaron y tenemos productos orgánicos los cuales podemos adquirirlos. También hay tiendas que se dedican netamente a eso, pero en diferentes países, en las zonas donde se encuentren, traten de buscar productos que estén libres de pesticida, que estén libres de lo que son los preservantes. Eso va a ayudar mucho a bajar una inflamación que ya de por sí nuestros chicos ya tienen una inflamación presente y lo cual los está dañando aún más. Ahora, el tercer punto, que para mí es importante y yo lo hice, es involucrar a toda la familia alrededor de ese pacientito, de ese niño. Todos tenemos que ser un gran equipo alrededor de nuestros chicos. Y no solamente por el bien de ellos, sino por el bien de todos. Porque querramos o no, haciendo este cambio nutricional, nosotros vamos a empezar a bajar una carga tóxica, la cual nos está malogrando el organismo, la cual nos está malogrando la mente. Entonces, yo creo que al bajar esta carga tóxica conjuntamente con el niño, vamos a liberar muchas cosas. Y lo mejor de lo mejor, el niño no se va a sentir mal al comer algo que de repente, si antes comía, por ejemplo, un caramelo, hoy día come una manzana y va a ver que todo su entorno come la manzana. Y ese niño va a estar sentado a la mesa con toda su familia comiendo plácidamente. ¿Por qué? Porque no va a ver el plato de uno del otro que está de manera diferente. Porque no queremos hacer sentir mal a esa personita. Entonces, para mí la familia, de lo posible, siempre tiene que estar tratando unirse en este nuevo cambio y sustitución de alimentos. Esta es una manera en la cual el niño va a tener más seguridad, de todas maneras. Puede ser poco a poco, ¿no, Rosy? Sí, sí, Suena sí, abrumante, sí. suena abrumante todo esto, suena de así como porque yo lo pasé, porque me pasó igual que tú. Fui con cuando fui realmente con la doctora que de veras conocía Pans y Pandas, aparte de todos los suplementos que le compramos, me dio toda esta lista y yo me quedé, ok, y hice lo que dijo Rosy que no debería de hacer. Fui, mi mente dijo, ok, no gluten free, pues ¿de dónde carajos venden esto? Pues voy a Whole Foods y me voy a todas estas tiendas carísimas y hice todo esto. Y ahora, poco a poco, y esto viene de años, ya en mi casa es natural que no tenemos harina de la otra, tenemos harina de almendra y he aprendido poquito a poquito a hacer esto. Ahora abro mi refrigerador y, por ejemplo, ayer que fui al Farmers Market, les corté fruta. Tengo piña, tengo blueberries, que aparte también son muy buenos para el organismo, antioxidante, todo el rollo. Tengo ofrezco proteínas que nada más pueden agarrar, ¿verdad? Tengo mi atuncito, tengo el pollito, tengo acá, y es poco a poco, ¿verdad? Porque sí, todo esto va a beneficiar a toda la familia, es cierto, pero no tienes que, ¡pum!, ¿verdad? Empieza poquito por poquito, yo diría, porque si la mente te vuela. Tienes un niño enfermo, tienes esto y acá, y tienes todo esto acá, y de repente todo esto no va a pasar. Creo que es importante que las mamás sepan que esto no tiene que suceder de la noche a la mañana. Es como la persona que dejas una adicción, no dejas el tomar y me tomaba, no sé, 2 cervezas, ok, ahora la mitad y ahora el cuarto y acá y poquito a poquito, porque si es una adicción. Yo diría que el quitarte el azúcar, wow, ha sido de lo más difícil porque sí estamos como adictos a todo esto. A mí, como te digo, dices dulce de leche y yo, ay, no me digas que no puedo porque me encanta. ¿Están de acuerdo que es difícil?
Sí, es difícil. Sí, es difícil. Yo creo lo que hablábamos de priorizar en una Sí. situación aguda Sí. de guerra, como tú decías, Carla. Yo oigo a Rocío y me trae me trae el recuerdo de ese momento que decía, bueno, además de que tengo la casa en llamas, tengo que cocinar con harina de almendras, que me Sí, la escupen, que ahora los hermanos están molestos. O sea, yo creo que ahí es bien importante esa idea de priorizar. O sea, por ejemplo, a mi hijo el azúcar era mortal, entonces yo supe que el azúcar tenía que ser lo que yo actuaba primero y los otros, porque esa priorización igual también te da sensación de éxito. Si tratamos de hacerlo todo al mismo tiempo y no podemos, entonces hay quien Fallas, no lo puede hacer, ya, y ese es otro fracaso. claro. Mientras que si ponemos, mira, lo que voy a empezar es con el azúcar. Voy a eliminar caramelos o voy a eliminar. Y en un mes elimino, poco a poco podemos llegar sin generar una demanda que más bien lleve al fracaso, porque igual que sabemos que toda esa ansiedad se genera otra cantidad de problemas que afectan el sistema inmunológico igual. O sea que es un balance, porque la ansiedad que los padres también sentimos haciendo todo esto va a afectar cómo podamos abordar. Entonces, creo que como dices tú, Rosy, el tener la idea del macro y luego poder ir estableciendo un plan poco a poco hasta llegar a lo que uno Me quiere. encanta. Claro, porque sí, la idea es no causar un disturbio dentro de la familia. La cosa es empezar a trabajar de poquito en poquito, de manera progresiva, porque hay muchas familias que viven con abuelito, abuelito, suegra, suegra y se van a oponer. A mí me pasó, ¿no? A mí me pasó, mi papá, o sea, se muere de hambre. No, no se muere de hambre, mira, le estoy dando. Cuando le invité, le di a probar, oye, sí está rico, ¿no? ¿Y cómo se hace? O sea, es ganarlos de a poquito, es de Yo a he hecho, poquito. yo he hecho postres, ¿verdad? Gluten free, y ya no les digo a la gente, por ejemplo, en Navidad, he hecho postres gluten free y sin usar azúcar, y les juro que como no les digo, nadie se ha dado cuenta. Dice, ¿Sabes? oh, No, qué sí, rico, qué bueno. O sea, claro, sí se puede. por supuesto Mentalmente que también sí. tenemos una barrera. Yo creo que también pensamos gluten free, pensamos sin azúcar y pensamos no sabor. Equivale a no sabor, sabe feo. No, no es cierto. Sí hay variaciones. Ya me he dado cuenta que muchas de las recetas que te dicen 2 vasos de azúcar, 1 vaso de azúcar, y yo digo, no, 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 voy a No, ponerle esto. Y no hay problema. Entonces, sí es doable, sí se puede hacer. Sí se puede hacer y sí se puede lograr y se puede disfrutar, que es lo más importante. Y así como es. dice Rosy, lo más importante es saber que esto va a ayudar a nuestros hijos a bajar esa inflamación, pero también ayuda a todos los demás. Por ejemplo, en mi progreso de, ¿verdad? De cáncer, estoy escuchando, leyendo este libro, que todo lo que dicen, ¿verdad? Este libro de nutrición también va y ayuda a mí y ayuda a mi esposo, que también tiene, ¿verdad? Sus rollos. Entonces, sí es cierto lo que dices, estos cambios que pueden ser progresivos nos pueden ayudar de un todo. La meta es, ¿verdad? Salud. Sí, Continúa, así Rosy, es. disculpa. Ok, no, qué ocurrencia. Más bien, acá lo que yo quiero hacer mención es, por ejemplo, una lista, mi cuarto punto, ¿no? La lista de alimentos. Si yo retiro gluten, ¿qué cosa es gluten? ¿Qué hablamos? ¿Qué harinas son las que tienen gluten? La harina de trigo, la harina de cebada, de centeno, la avena. Por eso es lo que dicen TAC. Trigo, avena, cebada, centeno. TAC. Entonces yo voy a empezar a trabajar opciones: harina de coco, harina de habas, harina de quinoa. Ojo, ojo. Siempre acá quiero recalcar, y me gusta siempre recalcar para las familias que se encuentran en Sudamérica o que quizás se encuentran en cualquier parte de Estados Unidos, Canadá o Europa y son latinos y tienen la familia en Sudamérica, y si por ahí pueden enviarles harina de quinoa, harina de kiwicha, harina de cañigua. Con eso pueden preparar desde un buen desayuno hasta un plato fuerte. Es bastante nutritivo, sabrosísimo, se puede acompañar con carnes, con verduras y les va a quedar muy bien. Ahora, en mi caso, yo trabajo directamente con esas harinas. Me gusta la harina de almendras, la harina de castaña también para hacer panes. Harina de almendra, yo diría, personalmente yo la trabajo con pinzas, porque aunque no querramos, es la que causa un cuadro más alérgico.
Entonces, mi consejo es trabajar siempre con todos los alimentos 4 días y descansar unos 4 días más e ir rotando los alimentos para evitar inflamaciones, alergias o que la personita se haga adicta a un solo producto, porque el organismo le va a gustar algo y no se va a desprender, va a querer siempre, por ejemplo, una manzana y sin embargo le está afectando, le está haciendo daño. Entonces esas partes, si yo retiro caseína, que es la leche en todos sus derivados, puedo trabajar con leches vegetales. Leche de ajonjolí, leche de coco, leche de alpiste, que también es muy buena, rica en calcio. Entonces, voy a tener opciones para yo poder trabajar con diferentes granos. Inclusive, pero le retiré la leche y la leche es calcio. Pero tenemos carnes, tenemos verduras, tenemos menestras, los cuales van a poder suplir el calcio que la leche no está dando, ¿no? Entonces, acá un punto que me gusta mucho cuando me dicen, pero si licenciada, si yo retiro el azúcar, ¿qué le doy? Muy bien. Stevia. Yo sé que va a ser un poco complicado quizás en otros lugares conseguir la stevia en hoja. Yo consigo la stevia en hoja, la stevia verde en hoja. ¿Para qué me sirve? Me va a ayudar a poder oxigenar las células del organismo por la clorofila que tiene. Y a la vez me va a servir como un dulce buenísimo para yo poder preparar todo lo que yo quiera. Obviamente que hay lugares que no vamos a encontrar esa stevia en hoja, pero viene la stevia, creo que viene en frasquitos, polvito, líquida me parece, pero yo de preferencia lo trabajo stevia en hoja. También puedo trabajar con azúcar de yacón, azúcar de coco. Si quiero hornear un pastel, uso xilitol, que es esa base de membranas de árboles frutales y que no le va a causar daño. Al contrario, va a ayudar a bajar la carga tóxica. También es el otro producto que es eritritol. Eritritol yo lo utilizo cuando tengo que hornear un pastel, un pan dulce y ahí me queda muy bien. Y bueno, mi quinto punto, acá siempre yo considero la valoración médica. Para mí este tema es un punto bastante importante, ya que el médico nos va a poder ayudar a tratar el tema de la cándida y la clostridia, que siempre van a estar presentes y lo van a hacer de una manera bastante efectiva. Ahora, a la vez, este médico va a poder ayudar a tratar el tema de las diarreas, el tema del estreñimiento, que querramos o no, causan gases tóxicos que también van a contribuir con el proceso inflamatorio en la persona. Ahora, el médico, yo siempre, esto es un punto que cuando me dicen, señora, ¿y usted qué cosa cree? Licenciada, ¿y usted qué me aconseja? Perdónenme, pero no les puedo aconsejar nada. Vayan con un médico, con un profesional de la salud, vayan con un nutricionista, por favor. Van a mandar a hacerles exámenes, los cuales en base a esos exámenes de laboratorio, el organismo de su niño va a manifestarse y en base a esos exámenes van a poder hacer un cambio nutricional, incluso también, y también el uso de suplementación. ¿Por qué? Porque quizás yo le estoy dando un suplemento que no va y estoy elevando más los ácidos oxálicos y estoy bloqueando neurotransmisores. Entonces yo en ese punto yo siempre lo envío a las familias, por favor, buscar ayuda profesional, siempre ayuda profesional, hablar con sus profesionales de cabecera y explicarles lo que les está pasando. Entonces, eso es lo que puedo decirles. Yo quiero agregar una cosa que es bien importante en base de nutrición que he aprendido también y lo he aprendido por siguiendo en lo de mi carrera de Speech Language Pathology, que tengo que tomar cursos, y una vez tuve que tomar un curso sobre el gut-brain relationship, o sea, que la relación entre el cerebro y los intestinos, y cómo que sí hay estudios, porque son basados en evidencia científica, que sí tiene que ver, que sí hay una conexión entre lo que comemos y cómo nos afecta en el cerebro. Entonces hace sentido. Y sí es importante, sí, lo que nos metemos al cuerpo sí tiene que ver, ¿verdad? Entonces, sí, todos estos cuadros que hemos tocado hoy, el cuadro médico, el cuadro psicológico y el cuadro de nutrición, podemos ayudar a que todo esto mejore la salud de nuestros hijos y también de nuestra familia. Y como les quiero reiterar a todos, hay muchísima información que dimos ahorita y supuestamente es nuestro kit de emergencia, pero quiero que recuerden que es paso a pasito, ¿verdad? La meta es llegar. Rosy tiene más de 11 años en esto. Ok, ahora ya puede hacer todo esto. Ustedes van a empezar pasito a pasito,
¿verdad? Pasito retirando ciertas cosas y también es todo lo que yo les he dicho. Vamos, mi meta es en el futuro poder hablar con cada una de estas increíbles personas y dedicarnos en profundidad en cada área. En el área de nutrición, quizás nos pueda dar Rosy unas ricas recetas. En el área psicológica, hablar en full. Y en el área médica y lo que está pasando, ¿verdad? En esto. Entonces, eso será futuro. Por ahora, quiero agradecerles a estas increíbles mujeres su colaboración, porque cada una de ellas son no solamente súper ocupadas en su profesión, sino recuerden que también son mamás con niños con pandas como yo y nuestro tiempo es limitado. Entonces, el que hayan ustedes estado en este proyecto conmigo ha sido increíble, ha sido, la verdad, muchísimas gracias, porque ahorita ustedes están viendo, bueno, están aquí este video, pero la realidad, el background fue que estuvimos escribiendo y estuvimos organizándonos y estuvimos llamándonos para que este día se diera a cabo y pudiéramos ofrecerles esta información en español a nuestras mamás en Estados Unidos, en todo el mundo, en verdad. Más que nada es para estas mamás en otros lugares donde quizás no hayan tenido esta información. Entonces, mi meta este año es hacer más videos que les puedan aportar bien a este grupo de mamás de Pants y Pandas en español para seguir ayudándonos y tener, como dice Vivi, esa esperanza de que las cosas puedan mejorar, porque sí pueden mejorar y tenemos recaídas. Y quiero también hablar de eso en otro día, pero Pants y Pandas es así, ¿verdad? Y a veces tenemos un brote leve o a veces tenemos un brote catastrófico como el que tuvo mi hija el año pasado. Y así es nuestra vida y nos recuperamos y espero que cada día nos hagamos un poquito más fuertes. Pero esta comunidad, hacer su comunidad es importante para que podamos seguir adelante. Muchísimas gracias, Rosy, Dani, Vivi. A ti, Carlita, mil gracias. Gracias, Carla. Gracias. Gracias, Carlita. Y Muchísimas gracias. nos vemos en el siguiente video ya profundizando. Gracias, bye bye. Buen día, gracias, chao.